Así que esta mañana, después de este anuncio, y quería compartir con ustedes, vamos a estudiar lo que es algunos, en los minutos que nos quedan, la palabra de Dios. Yo quiero invitarlos a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 1. Libro de Isaías, capítulo 1, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Y dice la palabra de Dios así. ¿Lo tenemos, hermanos? Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno su pesebre de su señor. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. Así como estamos orando. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y queremos pedirte que la presencia del Espíritu Santo sea derramada en cada uno de nosotros. Bendícenos y quédate, Señor, en cada corazón y en cada mente. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta mañana es la apostasía del pueblo en contra de su hacedor. Ese es el tema, así lo he titulado. La primera pregunta, cuando yo comencé a estudiar y veo lo que es el capítulo 1 del libro de Isaías, ¿cómo comienza el profeta Isaías? El profeta Isaías fue un gran hombre de Dios, que el hecho de su ministerio no le trajo muchas, alegrías. Se llevó mucha tristeza, muchas desilusiones, y al final la historia dice que Isaías, el profeta, fue muerto aserrado por predicar el evangelio, por llevar el mensaje de Dios y presentárselo a su pueblo. Tristemente, la historia no termina. Qué galante es eso, que otro pueblo pagano hubiese llevado a la muerte a Isaías, pero fue el propio pueblo de Dios, que Dios había escogido, fue el que lo llevó a la muerte. Y no solo llevó a Isaías, sino que llevó también a muchos profetas que perecieron por llevar el mensaje de Dios. El profeta Isaías, cuando comienza a hablar, a dar el mensaje de Dios, él pone en una forma, Dios a través de Isaías dice: oíd cielos y oíd tu tierra, porque habla el Señor. Y este es el mensaje de Isaías: habla el Señor. Y una cosa importante que yo he entendido y nosotros conocemos, de que el hablar del mensaje de Dios, hablar de la verdad de Dios, muchas veces trae problemas a nuestras vidas como creyentes. Y ustedes pueden ver el trayecto de la historia de la iglesia por muchos años. Los verdaderos hijos de Dios, los que han traído el mensaje, los que han llevado esa esperanza, han sufrido vituperios y no les ha llevado una buena vida, porque el mundo y a veces su propio pueblo de Dios no recibió las correcciones que Dios enviaba a través de los profetas. Recuerden una cosa, que en esta parte Dios se presenta como un padre para Israel. Y Dios dice: crié hijos y los engrandecí. Como cuando un padre, el anhelo de un padre es educar a sus hijos, criar a sus hijos, darle lo mejor a sus hijos, para que cuando ellos sean grandes y tengan la oportunidad, ellos puedan ser personas de bien, personas que
sean agradables para hacer lo correcto. Y al final también poder como padre sentirse satisfecho y decir, eduqué a mis hijos, les enseñé lo que pude y ahora mis hijos son personas de bien para el servicio de la sociedad. Y ese es el punto principal. Y Dios se presenta a Israel y dice, crié hijos y los engrandecí. Cuando Dios eligió a Israel como pueblo, no lo eligió por ser un pueblo mejor o el pueblo más grande, la nación más poderosa. Fue un pueblo muy pequeño, el pueblo aparentemente más débil. Y Dios lo agarró y lo tomó como su pueblo. Y entonces lo sacó de Egipto y comenzó completamente a tratar con Israel y a ponerlo en alto, como cuando un padre agarra al niño y lo agarra y lo pone en sus brazos. Y entonces Dios trató de esa forma con la nación. Pero tristemente, hermanos, cuando ya el pueblo estaba grande, cuando ya el hijo había crecido, en vez de agradecerle a su padre, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Y Dios dice, crié hijos y los engrandecí. Y cuando ellos crecieron, se rebelaron contra Dios. ¿Qué esperaba Dios de Israel? ¿Qué espera usted? ¿Qué espera como padre de sus hijos? ¿Qué esperaba Dios de Israel? Que Israel fuese un representante que llevase el mensaje, que la luz, que se diera a conocer, que dieran frutos, que las naciones miraran que el Dios que ellos tenían era un Dios poderoso. Ese era el deseo de Dios, que las naciones lo conociesen. Pero tristemente el pueblo no reconoció eso. Ahora llega tal momento que Dios dice, el buey conoce a su dueño y el asno su pesebre, pero mi pueblo Israel no me reconoce. Hermanos, el pueblo había caído en una apostasía tan terrible que después de que Dios les había dado tanto, se habían rebelado y en vez de estar adorando a Dios, habían sido envueltos en todas las costumbres paganas. Y en vez de adorar al Creador de los cielos y la tierra, estaban adorando otras cosas que las naciones paganas. A Israel allí se había metido la idolatría. En este tiempo en Israel había una totalmente degeneración en la nación. Que el enemigo había agarrado a Israel y se había enfrascado en costumbres, en tradiciones, en idolatría, en hechicería. ¿Qué es lo que no se hacía en Israel? Fornicación, había homicidio, había orgullo, había arrogancia. Lo que menos había ahí era Dios en medio de él. Y el pueblo había caído ahí y estaba en ese estado. Pero Dios no había olvidado que ese era su pueblo. Y miren qué lindo es esto. Yo por eso alabo a Dios, porque Dios miraba lo que estaba sucediendo en su pueblo, pero no por eso Dios los había dejado. Dios seguía mandando profetas para que ellos desistieran de su mal camino y se volvieran a Él. Y eso es maravilloso. La palabra de Dios dice, cuando tú te apartes a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, este es el camino, andad por él. Porque la misericordia de Dios siempre me va a buscar a mí y te va a buscar a ti cuando te estás extraviando de Él. ¿Entienden esa parte? Y yo por eso alabo a Dios. Porque si Dios fuese igual que nosotros, que cuando a veces nosotros tratamos de corregir
Y a veces el hijo no quiere entender lo que nosotros estamos tratando de corregir. Y lo dejamos. Hay que ver qué hace con su vida. Y completamente lo dejamos que haga lo que quiera. Esos somos nosotros. Pero Dios no. Dios sigue detrás, buscando la forma como llevarnos a Él. Así que, en esta parte, el profeta Isaías relata más claro lo que Dios hizo con Israel en el capítulo 5. Yo quiero que vayan conmigo ahí. Isaías capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, y después leemos el versículo 7. Ustedes lo pueden leer ahí. Pero aquí el profeta lo declara de una forma, en un cántico, cómo Dios trató con su pueblo. Yo buscando en algunos comentarios bíblicos, por ejemplo, el comentario adventista relata muchas cosas maravillosas, cómo Dios cuidó al pueblo durante la trayectoria desde el desierto de Egipto y lo llevó a la tierra fértil de Canaán. Y en toda esa trayectoria el pueblo miró los milagros, las maravillas, el poder de Dios y lo llevó a meter ahí. Algunos escritores dicen que este cántico en el libro de Isaías capítulo 5 es una poesía maravillosa que se puede comparar con el libro de Salmos, con los Salmos. Es un cántico en primer lugar hacia el Creador, porque él comienza ahí, dice: ahora cantaré por mi amado un cántico de amor por su viña. Y luego dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Los escritores, el comentario adventista dice que esa ladera fértil era la tierra de Canaán, donde Dios llevó a su pueblo y puso a Israel ahí. Israel era la luz que debía iluminar las naciones. Y hubo un tiempo que cuando venían en el desierto conquistando naciones, las naciones conocían y decían: ¿quién es el pueblo de Israel? Porque donde los israelitas pasaban, donde las naciones se oponían, Dios las entregaba en sus manos, y los israelitas pasaban en medio de esa nación. Y las naciones, algunas naciones tenían miedo a ese pueblo, pero no era porque el pueblo fuera un pueblo poderoso, sino porque el que iba con ese pueblo era el Dios de los ejércitos. Y eso debemos tener claro nosotros, de que cuando Dios va con nosotros, no somos nosotros los poderosos, sino el que va con nosotros, el que anda con nosotros, el que habita en nosotros. Ese es el poderoso de Israel. Y entonces, en la primera parte, algunos comentaristas dicen de que esta poesía tan maravillosa comienza exaltando de dónde viene el cántico exalta. Y dice que el Señor tenía una viña en una tierra fértil. Y cuando comienza el escritor la levanta así. Pero luego cuando comienza, ustedes leen ahí los versículos que les dije, dice que la puso ahí. Pero no solo la puso ahí, sino que dice que la despedregó. La despedregó, la limpió, cavó y sembró uvas, no uvas silvestres, sino vides, hermanos, de mejorada, como le llaman aquí la semilla mejorada. Vides, lo mejor sembró el Señor, el dueño de la vida, y limpió la tierra, sacó las piedras del terreno, y con las piedras, las rocas, las piedras que había en el terreno, el dueño de la viña hizo cercas para que el agua no lavase la tierra. Yo no sé, pero yo una vez tuve la oportunidad de sacar ¿cómo se llama? Un seminario que estaba estudiando agronomía. Tuve la oportunidad de estudiar 6 meses esa agronomía.
y nos llevaban a unos grandes, ¿cómo se llaman? Lugares. Y los llevaban a lugares así, tipo ladera, y sacábamos todas las piedras, despegábamos todo, y hacíamos los cercos de piedra, hacíamos las bordas, para que cuando el agua, y hacíamos una tras otra, para que cuando el agua cayese y lloviese, la tierra no se lavase y quitara lo mejor de encima de la tierra. Los grandes escritores dicen de que Dios, porque el dueño de la viña es Dios, y la viña era Israel, y Dios limpió, y con las rocas grandes que habían en medio de la terreno, construyó una torre, dice la Biblia aquí. No solo la despedregó, sino que también la acercó y construyó una torre. Y en el tiempo antiguo era de que esa torre era donde iba a estar el centinela que iba a vigilar la viña para que nadie llegase a dañar. Queridos hermanos, Dios hizo todo con Israel. Lo sacó de Egipto, lo llevó a la tierra de Canaán, le limpió, le dio la ley, le dio sus santos y benditos mandamientos, por los cuales se iban a regir, y también le dio su protección, la seguridad de su protección. Ahora, el punto es, ¿qué hizo Israel con todo lo que Dios hizo con ellos? ¿Cuál fue el pago que dio el pueblo? ¿Agradecerle a Dios? No. Crié hijos y ellos los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esa es la historia de Israel. Pero yo quiero decirles que quiero ir terminando porque el tiempo es corto. Quiero leer con ustedes una cita en Miqueas capítulo 6. Quiero que vayan ustedes en Miqueas capítulo 6. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Miqueas 6:2 y versículo 3 dice así: Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Versículo 3: Pueblo mío, noten en signo de interrogación, pueblo mío, ¿qué te hice? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. ¡Qué amor maravilloso de Dios! Y Dios vuelve a citar la misma cita en Isaías y dice completamente: pongo, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, porque Jehová él alterca, pelea contra Israel. Y Dios le dice: pueblo mío, ¿hasta dónde tuvo Dios que llegar para que su pueblo entendiese que lo amaba y que quería salvarlos? Y le dice: pueblo mío, ¿qué te hice yo? ¿En qué te molesté para que me des la espalda y me pagues de favor? Ahora noten estas palabras. Estas palabras, yo recuerdo que la primera vez que las leí, allá estando yo en el penal, a mí se me bajaron las lágrimas porque dije: Dios, ¿qué hice? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo se presenta Dios? ¿Qué te hice yo? ¿En qué te molesté? ¿Qué mal hice yo para ti, para que tú te alejes y me des la espalda? Yo te pregunto esta mañana, ¿qué mal ha hecho Dios contra ti? ¿Qué nos ha hecho Dios? A veces los alejamos de Dios, a veces el mundo nos enreda, los metemos en las costumbres mundanas y comenzamos y los alejamos de Dios. Y pensamos, cuando a veces las dificultades vienen y no vemos la respuesta y decimos: ¿qué hice? Es que algunos nos molestamos con Dios y Dios dice: ¿qué te hice yo? ¿Qué te hizo Dios para que tú te alejaras de Él? Dice Dios. Ahora, hermanos,
Dios no es culpable de lo que a nosotros nos pasa o de las decisiones que tomamos nosotros. Porque Dios, el deseo de Él es que nosotros lo amemos a Él. Y nosotros nos alejamos envolviéndonos en las costumbres paganas, porque el pueblo había caído en una apostasía terrible y el paganismo reinaba en la nación de Israel, y lo que menos querían escuchar era mensajes que llevaba Isaías, mensajes que llevaban profetas, era contra lo que ellos estaban haciendo, y ellos encontraban esos mensajes difíciles, duros, y decían: este viene a inventar aquí, esto no es de Dios. Y se rebelaban en contra de los profetas de Dios y los mataban. Sencillo caer en eso. ¿Qué puede suceder en nuestra vida espiritual? Igual que los israelitas, podamos estar hundidos en las costumbres del paganismo. Costumbres se han metido a nuestra vida porque nos hemos descuidado de tener comunión con nuestro Hacedor. ¿Entienden esa parte? Si tú te descuidas de la vida espiritual con Dios, las costumbres van a comenzar a adentrar en nosotros. Y a veces nos llenamos de arrogancia, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de altanería, que no recibimos, no queremos recibir corrección de nada. Los israelitas dijeron: ¿quiénes son estos para que vengan a poner los mandatos y a pegarnos a ese Dios? ¿Quiénes son estos? Ahora, yo quiero decirles algo. Esta fue la historia de Israel. Pero ¿qué tiene que ver la historia de Israel con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la historia de Israel con nosotros? Yo quiero leerles una cita en el libro de Eventos, en el libro de los Eventos, capítulo 4, página 41. La sierva de Dios dice así. Noten lo que dice esta cita: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separados del mundo, con el gran instrumento de la verdad, los que han sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser embajadores durante esta última fase de la historia de la salvación. A Israel lo eligió Dios para que fuese un pueblo peculiar, pero apostató contra Dios. ¿Cómo estará la iglesia ahora en estos tiempos? ¿Estaremos mejor que Israel? ¿O cómo estaremos ahora? Busque usted, usando la palabra de Dios. Algunos podemos decir: nosotros estamos mejores que Israel, pero Dios nos mira y el mundo adentrado dentro de nosotros. Y a veces estamos hundidos en prácticas paganas y no nos damos cuenta que nos hemos alejado de nuestro Hacedor. Y Dios dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? La iglesia, usted y yo, hemos sido elegidos. Dice: lo ha sacado del mundo para que representemos y seamos embajadores de Dios en esta tierra. ¿Sí o no, hermano? Sí. Yo te pregunto esta mañana: ¿estamos siendo buenos embajadores de Cristo? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Verá a Cristo en nosotros? ¿Qué piensan los demás de nosotros? ¿De los adventistas del séptimo día? Es importante que pensemos. ¿Será que nosotros, en vez de traer las personas a Jesús, traerlas del paganismo, nosotros estamos entrando al paganismo? El mundo nos está agobiando, nos está llevando igual que Israel, los paganos completamente. Las modas están arrastrando al pueblo de Dios. Las prácticas del mundo se están metiendo en la iglesia. Y están sucediendo cosas y nosotros no podemos ver el contorno, y Dios está contemplando y dice: yo te elegí para que salieses del mundo
y me fuese embajador mío en la tierra. Y en vez de que tú salgas para el mundo, tienes traer a otros a la iglesia, al pueblo, para que sean parte de la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, eso es lo que dice completamente en esta página. Pero quiero compartir otra cita con ustedes. Dice así: de aquellos, está en el capítulo, siempre en el capítulo 4, página 45, dice así: de aquellos que se jactan de la luz, sin embargo no andan en ella. Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y luego dice: tú Capernaum, y entre paréntesis trae: tú adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en la materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en medio de ellos. Estas son palabras puras. Cuando leemos esas citas, estamos en el mismo estado de Israel. La diferencia fue que en aquel tiempo Dios levantó a Siria y castigó a Israel y lo llevaron completamente esclavo. Levantó a Babilonia y también castigó a Israel y lo llevó 70 años preso. Y envió juicios. Y esa es la diferencia. Pero ¿cómo estamos viviendo? Hagamos un análisis de lo que vivimos y de lo que hacemos. No olvidemos que somos hijos de Dios. Donde quiera que estemos, no olvidemos que somos embajadores de Cristo, que nos ha elegido el Señor. Debemos representar a Dios dignamente, que el mundo pueda decir: este es un verdadero hijo de Dios, este es adventista del séptimo día. No saben ustedes qué agradable se siente. Pero un día a mí me llamaron unas personas cuando estaba allá y me dijeron: ustedes hermanos, usted hermano, y ustedes queremos agradecerles porque son la única iglesia que no se meten en problemas aquí y que dan testimonio de lo que ustedes profesan. Yo me sentí agradecido con Dios y le dije: no somos nosotros, sino es la gloria de Dios sobre nosotros. Hermanos, el que Dios habita en nosotros, eso alumbra a los demás. Porque los demás ven a Jesús en ti y en mí. ¿Entienden esa parte? Y la gente siente el deseo de buscar de Dios. Quiero compartir otra cita para ir terminando y terminar en la cita que leímos. Esto es tremendo cuando Dios anuncia esta parte y habla del juicio completamente de lo que va a suceder. Si bien es cierto que el pueblo de Dios se encuentra en el estado license, como dice la palabra de Dios, pero no debemos quedarnos así. Busquemos a Dios, hermano. Entreguémonos completamente a Él. Que las costumbres de este mundo, cada día en este mundo se van inventando muchas cosas. Ustedes saben de que todo lo que el mundo está inventando es para separar a los verdaderos hijos de Dios del verdadero Dios. Todo lo que el mundo inventa es para separarnos de Dios. Pero lo que Dios dice en su palabra es porque nos ama y quiere llevarnos a morar con Él. Dice esta cita: la iglesia ha fallado, note, tristemente fallado en satisfacer las expectativas de su Redentor. Sin embargo, el Señor no se retira de su pueblo.
Ahora, yo cuando leo esta cita, yo le doy gracias a Dios. Dice, aún el Señor así no se retira de su pueblo, todavía lo soporta, no porque se encuentre en ellos ninguna virtud, o sea, no hay nada bueno en nosotros, sino porque el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Él ha soportado pacientemente, siendo nosotros indóciles, que no nos queremos dejar guiar por el Señor, aún en medio de la incredulidad y de la insensatez, dice la sierva de Dios. Dios no ha permitido que el enemigo nos destruya, porque sería una victoria para él, para el enemigo. Porque Dios es tan maravilloso que Él espera que nosotros nos humillemos y nos alejemos de las prácticas del mundo. Quiero decirte esta mañana, Cristo viene pronto a esta tierra. ¿Tú esperas a Jesús? Yo espero a Jesús. ¿Pero cómo esperas a Jesús? Si tú esperas a Jesús, debes prepararte para esperar a Jesús y estar seguro cuando Él venga. Un hermano llegó un día y me dijo, mira hermano, yo creo que si Jesús viniese ahora, no es un hermano de nuestra iglesia, si Jesús viniese ahora, creo que nadie se salvaría. Yo le dije, eso es lo que dice usted, pero usted no conoce el corazón ni la mente de las personas. El que conoce el corazón y la mente solo es Dios, ¿sí o no? Pero hermanos, debemos ver, la gente piensa así por lo que ve en el mundo del cristianismo. Y yo termino diciéndole con las palabras que dijo Amós. Amós capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que veáis, noten esto, para que viváis, y así el Dios Todopoderoso estará con vosotros, como decís. Porque Israel estaba en la apostasía y creía que Dios estaba con ellos. Es triste. Y el capítulo 5, versículo 4 dice: así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Cómo dice? Buscadme y ¿qué? Y viviréis. Abandonemos ya las prácticas del mundo, que las modas, que las cosas de este mundo no nos roben la comunión con Dios. Vivamos para Cristo, porque eso nos garantiza nuestra única salvación y poder estar con Cristo Jesús el día de mañana. Pero vivamos para Cristo. Evaluemos nuestra vida, cómo vivimos. Buscadme y viviréis. Queridos hermanos, la historia de Israel fue relatada como ejemplo para nosotros. Ya no vemos las cosas del mundo, que el orgullo, la arrogancia quita de nosotros. Recibamos la corrección de Dios. Seamos humildes. Vivamos todos juntos con una sola visión de traer muchos a los pies de Cristo. Que no vivamos en disensiones en la iglesia. No traigamos apostasía en la iglesia. Es más, oremos para que todos esos males se retiren de nosotros y de la iglesia, para que el poder del Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, y cuando Cristo venga estemos listos para irnos con Él. Ese es el deseo de Dios, y que el Señor me lo bendiga.